¿Qué tal amigos? Yo soy King y en esta ocasión les resumiré la película Jurassic World Renace, que dura más de 2 horas en solamente pocos minutos. Hace 17 años en una isla de centros de investigación, un descuido de un científico que dejó caer el envoltorio de su galleta provocó que este ingresara al laboratorio más seguro donde se investigaba a un tiranosaurio mutante. El incidente causó una falla en el sistema, alertando a todos los científicos, quienes corrieron por sus vidas. Sin embargo, uno de ellos no tuvo la misma suerte y fue devorado frente a su compañera por el tiranosaurio mutante Distorstus Rex. En el presente, 32 años después del incidente en la ciudad, Martin Krebs, representante de una gigante farmacéutica, contrató los servicios de Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas, para que lo ayudara a recolectar muestras de ADN de los dinosaurios de la isla Saint Hubert, un lugar donde la entrada de humanos estaba estrictamente prohibida. El objetivo era desarrollar una cura para las enfermedades cardíacas. Zora rechazó la propuesta al principio, pero terminó aceptando cuando Martin le ofreció una gran suma de dinero. Luego de llegar a un acuerdo, ambos se dirigieron a un museo de dinosaurios donde conocieron al Dr. Henry, un especialista en dinosaurios gigantes. El Dr. Henry les explicó que para hallar la cura necesitaban obtener el ADN de 3 grandes especies, una acuática, una terrestre y una aérea. Martin le propuso al Dr. Henry que los acompañara en la expedición a la isla de Saint Hubert, donde aún vivían esas majestuosas criaturas. Aunque el doctor sabía que ingresar era ilegal, terminó convenciéndose cuando Martin le dijo que allí podría ver por primera vez a los dinosaurios que tanto admiraba. ¿Está listo? Sí. Después de eso, Zora presentó a Martin a sus amigos Duncan y Bobby, quienes también se unirían a la búsqueda de las grandes especies. En el barco, el Dr. Henry les mostró los dardos especiales con los que recolectarían las muestras de ADN de las 3 especies. Por otro lado, en el océano Atlántico, Reuben Delgado llevó a sus hijas Teresa e Isabela a navegar en una aventura familiar a bordo de su pequeño velero. Su hija Teresa también invitó a su novio Javier, un chico poco interesado en ayudar durante la travesía. Mientras navegaban, vieron a una enorme criatura marina que embistió el velero, logrando voltearlo. Aún así, Reuben y sus hijas lograron salvarse. Al notar que Javier aún estaba dentro, Reuben corrió a rescatarlo, indicándole por dónde salir. Gracias a su ayuda, Javier logró escapar y nadar hasta el velero antes de que el misterioso animal lo atacara, salvándose por muy poco. Inmediatamente, Reuben pidió auxilio usando una radio de emergencia. La señal fue escuchada por Duncan, quien trabajaba como rescatista. A pesar de encontrarse a 3 kilómetros de la isla Saint Hubert y de que Martin se negó a intervenir, Duncan ordenó acudir al rescate. Así llegaron hasta donde estaban Reuben y sus hijas, quienes contaron lo sucedido a Zora y sus compañeros. Tras escuchar la descripción del animal, el grupo dedujo que el misterioso animal era un mosasaurio, una de las 3 grandes especies prehistóricas cuyo ADN necesitaban obtener. Mientras rastreaban su ubicación, la criatura emergió del mar y se acercó peligrosamente a la embarcación. Aprovechando el momento, Zora agarró el dardo y se dirigió a la punta del barco disparando a la especie, pero falló, para luego preparar y disparar por segunda vez el dardo, logrando impactar al mosasaurio, a pesar de que estuvo a punto de caer del barco. Luego de ello, el grupo celebró, pues ya contaban con el primer ADN de las 3 grandes especies que buscaban. Cuando se quedaron a solas, el Dr. Henry le comentó a Zora que tal vez no debían entregar las muestras de ADN a Martin, ya que las personas pobres no podrían acceder a la cura, afirmando que la ciencia debía ser para todos, no solo para quienes tuvieran dinero. En ese instante aparecieron varios Spinosaurus rodeando el barco. Bobby comenzó a dispararles, pero sin que se dé cuenta, uno de los Spinosaurus se abalanzó sobre él, devorándolo. Para la desgracia del grupo, reapareció nuevamente el mosasaurio, haciendo que el barco se inclinara violentamente, provocando que Isabela esté a punto de caer, siendo salvada por su padre. Sin otra opción, Duncan dirigió el barco hacia una zona rocosa cerca a la isla. Al ver que estaban por estrellarse, Reuben le pidió a Teresa que pidiera ayuda por la radio. Martin, al escucharlo, fue tras Teresa para detenerla, temiendo que los descubrieran por
estar en la isla ilegalmente. En medio del forcejeo, Teresa resbaló y quedó colgada del borde del barco. A pesar de verla en peligro, Martín no la salvó, provocando que Teresa cayera al mar. Y eso lo notó su novio, que saltó a rescatarla, seguido por su padre Reuben y su hermanita Isabela. En ese momento el mosasaurio emergió nuevamente y destrozó el barco por completo, obligando a todos a lanzarse al agua para sobrevivir. Teresa fue salvada por su novio, diciéndole que el señor Martín la había dejado caer. En ese momento llegó su padre, sintiéndose aliviado al verla a salvo. Mientras tanto, una compañera de Sora que intentaba empujar las cosas del barco fue devorada por un Spinosaurus frente a todos. Tras el incidente, Martín les explicó que hace muchos años en la isla donde se encontraban se realizaban experimentos con dinosaurios que luego serían llevados a parques temáticos. Sin embargo, todas las criaturas deformes fueron abandonadas en la isla donde se encontraban. A pesar de lo ocurrido, el grupo decidió continuar con el plan de obtener los ADN restantes, ya que dentro de la isla se encontraban las otras dos grandes criaturas. Sora mencionó que había contratado a un equipo de exploración, si no sabían de ellos vendrían a buscarlo. Por otro lado, Reuben encontró unas tuberías que posiblemente conduzcan a las instalaciones de la isla, mientras que el grupo de Sora se dirigió hacia la segunda criatura, el titanosaurio, atravesando la extraña naturaleza de la isla. Mientras descansaban, Reuben agradeció a Javier por haber salvado a su hija, pensando que quizás no era un mal chico como creía. Luego de eso, Javier se apartó del grupo para seguir explorando, pero mientras observaba el paisaje casi fue devorado por un dinosaurio que terminó siendo devorado por otro dinosaurio volador. Mientras tanto, Sora y su equipo llegaron al centro de la isla, donde se sorprendieron al ver por primera vez a los titanosaurios, la segunda especie de la cual necesitaban obtener el ADN. El hallazgo emocionó profundamente al Dr. Henry, quien siempre había soñado con ver a dicha especie. Aprovechando el momento, Sora disparó un dardo y logró conseguir con éxito el ADN del titanosaurio. Por otro lado, el grupo de Reuben cayó por un hueco del lugar, llegando hasta un río donde Teresa vio una balsa de emergencia a la deriva, decidiendo ir a investigar, cruzando el río bajo la atenta mirada de su padre, su hermana y su novio. Al llegar al otro lado, casi fue atacada por un pequeño dinosaurio que huyó asustado tras escuchar un sonido misterioso. El rugido pertenecía a un enorme Tyrannosaurus Rex que dormía al lado del lugar. A pesar del peligro, Teresa logró encontrar la balsa de emergencia sacándolo de la caja, despertando al Tyrannosaurus Rex, que se levantó y se alejó para beber agua. Aprovechando ese momento, Teresa tomó la balsa y regresó hacia su padre, su hermana y su novio. Pero en ese momento el Tyrannosaurus Rex logró verlos, comenzando a perseguirlos, logrando golpear la balsa, lanzando a todos al agua mientras intentaba devorarlos. Reuben, Teresa y Javier consiguieron escapar, pero Isabela quedó atrapada dentro de la balsa. El Tyrannosaurus Rex, al notarlo, trató de comérsela junto con la balsa. En el último momento, Isabela logró salir nadando hacia su padre, salvándose por muy poco del ataque del gigantesco depredador. Por otro lado, Sora y su equipo llegaron hasta el nido del titanosaurio, la tercera especie de la cual necesitaban obtener el ADN. El Dr. Henry sintió mucho miedo, pero aún así logró descender junto a Sora y su compañero Leclerc. Una vez en el nido, el doctor se acercó con cautela al huevo de la criatura. En ese momento, Sora le preguntó qué haría si no entregaban el ADN a Martín, a lo que el doctor respondió que la cura la compartiría con todo el mundo. Cuando por fin lograron extraer el ADN, apareció el titanosaurio enfurecido, comenzando a atacarlos. Al verlos, Leclerc distrajo a la criatura subiendo a la cima, provocando que la cuerda se tensa bruscamente, haciendo que el Dr. Henry fuera arrastrado hacia el precipicio del lugar. Aún así logró balancearse y llegar hasta el tubo que contenía la muestra de ADN. En la cima, Duncan y Martín observaron como el titanosaurio había devorado a Leclerc.
Javier, consiguiendo huir por una cueva oculta. Mientras tanto, el Dr. Henry, tras recuperar el ADN, cayó por los árboles de la isla logrando sobrevivir, al igual que Sora, Martín y Duncan. Por otro lado, Reuben, sus hijas y Javier lograron llegar hasta las instalaciones al igual que Sora y su equipo, encontrándose con el grupo de Reuben. En ese momento, Teresa reveló que Martín no la había salvado cuando cayó del barco, pero Martín lo negó, pidiendo que se calmaran y esperaran que llegue el helicóptero. Fue entonces cuando escucharon un ruido extraño, asustándose aún más al ver llegar a los mutadones, dinosaurios mutantes que comenzaron a acercarse. Reuben y sus hijas lograron esconderse en el minimarket abandonado del lugar, mientras que el Dr. Henry y Duncan se refugiaron en un laboratorio abandonado. Dentro del minimarket, uno de los mutantes logró ingresar, pero en el último momento Reuben, sus hijas y Javier consiguieron escapar por el alcantarillado del lugar. En el laboratorio, Duncan descubrió que existía un sistema de túneles por el alcantarillado que conducía hacia el océano, donde había una lancha. En ese momento, el Dr. Henry vio llegar el helicóptero que venía a rescatarlos. Por otro lado, Martín logró escapar de un mutadón en un auto que encontró en las instalaciones, mientras Sora, al escuchar la voz de Reuben, también descendió hacia las alcantarillas, mientras el Dr. Henry encendió una bengala para que el helicóptero lo pueda ver. Pero justo cuando el helicóptero estaba por voltear, apareció el Distortux Rex, un mutante del Tiranosaurio Rex, que destruyó el helicóptero provocando una gran explosión. Tras ver la explosión, el doctor corrió hacia donde estaba Duncan y ambos entraron al drenaje subterráneo, donde también se encontraban Reuben, sus hijas y Javier, enterándose de que el helicóptero había sido destruido por el monstruo. Mientras avanzaban, se encontraron con Sora, quien se unió al grupo llegando hasta la puerta final, que estaba cerrada. Isabela, siendo la más pequeña, logró salir entre las rejas de la puerta, llegando al botón que abría la puerta. Pero justo en ese momento apareció nuevamente el Distortux Rex. Aún así, Isabela consiguió abrir la puerta. En ese instante llegó Martín conduciendo su auto, distrayendo sin querer al Distortux Rex, lo que permitió que el equipo de Sora escapara, mientras que el Distortux Rex logró atrapar a Martín, devorándolo. Ante la mirada de Sora, que alcanzó a recuperar la maleta con las muestras de ADN, llegando hasta la lancha, que estaba atascada. Y en ese momento apareció nuevamente el Distortux Rex. Al ver que no había otra salida, Duncan decidió sacrificarse, encendiendo una bengala y atrayendo al monstruo lejos del barco, permitiendo que los demás pudieran liberar la lancha y escapar de la isla. Finalmente, Sora logró desatascarla y huir del Distortux Rex, aunque no perdió la esperanza de que Duncan siguiera con vida. Mientras conducía el barco, vio una bengala en el horizonte. Duncan había sobrevivido. Al verlo, Sora regresó rápidamente para recogerlo y subirlo al barco. De esa manera, todos lograron escapar de la isla. En el trayecto, Sora le entregó la maleta con las muestras al Dr. Henry, diciéndole que la cura debía ser para todo el mundo, especialmente para los más necesitados. De esta manera termina la película Jurassic World Renace. Quiero que me dejen en la caja de los comentarios qué les pareció la película y claramente qué puntuación le darían del 1 al 10. Yo le doy un 7.5 de 10. La actuación de Scarlett Johansson, que es la actriz principal de esta película, dejó que desear. Y bien amigos, si les gustaría que resuma otra nueva película estrenada en 2025, pueden dejarlo en la caja de los comentarios. Pero antes no olviden en suscribirse, muy importante, activar la campanita de notificaciones para que no se puedan perder de los siguientes resúmenes en pocos minutos.